Vamos a continuar en este segundo vídeo que explica los apuntes que estamos estudiando de política y Estado por la teoría del contractualismo. Recordemos lo que vimos en los temas anteriores. Vimos una caracterización muy general de lo que era la política y cómo se basaba en los términos del poder, la autoridad, la legalidad, la legitimidad, la obediencia. Distinguimos lo que era un poder político legítimo de un poder político autoritario y finalmente vimos cuál era el Estado moderno, qué tipos de gobierno había en él y evidentemente con esto ya quedamos preparados para hablar del origen del Estado moderno. El origen del Estado moderno a nivel histórico lo podéis estudiar en la asignatura de historia, evidentemente. Pero si queréis saber cómo se forjaron las ideas que llevaron a todas las revoluciones que habéis visto en historia, pues tenéis que estudiar a estos autores contractualistas. Vamos a ver quiénes son y por qué son tan importantes. Para saber quiénes son, pues os los presento. Los tengo aquí guardados. Mirad, son estos tres. Tenéis a Rousseau, que sería el fundador de la socialdemocracia, es el que tenéis abajo a la izquierda. Tenéis a Locke, el que tenéis a la derecha, que es el fundador de las teorías democráticas liberales y es el fundador de las ideas base de toda democracia. Y arriba del todo tenéis el que empezó todo este lío, el lío del contractualismo, que fue Hobbes, que aunque sus ideas llevan a justificar un estado dictatorial o un estado absolutista, ya digo que abrieron un poco este melón de pensar que la sociedad y el Estado se podían justificar a partir del contrato social y no tanto de la naturaleza. ¿Qué había antes del contractualismo? Pues había lo que se llamaba el naturalismo. El naturalismo era la teoría que afirmaba que el Estado surgió a partir de la naturaleza, o porque los dioses habían decidido que una familia en concreto tuviera que detentar el poder, o porque la propia naturaleza había marcado a cierto grupo de personas con esa autoridad de poder llevar el poder. Pues si vais desde los aristocratismos de Grecia, de la Grecia antigua y de los romanos, hasta las sociedades medievales y feudales, ¿no?, que se estructuraban a partir de las monarquías hereditarias, pues tendréis toda esa fundamentación ideológica del naturalismo. En el siglo XVII surge una nueva manera de entender cómo se justifica el Estado. Es lo que se llama contractualismo. Vendría a decir que el Estado surge de un contrato social entre los hombres para ceder alguno de sus derechos a otro. Ese otro va a ser el soberano. Todas estas teorías contractualistas se basan en estos tres conceptos. Vamos a marcarlos con otro color para que los veáis. Todas parten de un estado en el que no había estado civil, es lo que se llama estado natural. Es decir, los hombres vivían aislados y tenían una serie de derechos naturales. Esos derechos naturales de algún modo se perdieron y fue necesario realizar un contrato social para volver a recuperarlos o por lo menos para proteger a alguno de ellos. Y en tercer lugar, ese contrato social va a dar siempre lugar a un estado concreto político o civil. Es decir, los individuos se convierten en ciudadanos porque pasan a formar parte de un estado que tiene unas leyes, unas órdenes y que está fundamentado y legitimado a partir de ciertas ideas. Bueno, siguiendo esa estructura de estado natural, contrato social y estado civil o político, pues os he dejado aquí tres tablas que explican a los tres grandes autores. Vamos a empezar con la explicación de Hobbes. Hobbes escribió un libro que se hizo muy famoso. Hobbes era materialista. Como veis, en el 1651 escribió el libro que se llama Leviatán. El Leviatán es una bestia marina que está citada en la Biblia, que se comía a los hombres. Hobbes va a elegir este nombre para hablar del Estado. El Estado va a ser esa bestia que se traga a los hombres. De hecho,
Es muy famosa la, la portada del Leviatán, vamos a ver si la encontramos, porque sale, sale el gobernante formado por sus súbditos. Mirad, aquí lo tenéis. Sale el gobernante formado por todo esto que veis aquí. Son hombres, a ver si en esta foto se ve mejor. Todo esto que veis aquí son los individuos que forman al soberano. Ese soberano sería el Leviatán, pero un Leviatán justificado por todo el pueblo. Volvemos al documento. Evidentemente, este estado que justifica el gobierno de un hombre solo frente a los demás, tiene que tener un sentido para Hobbes, y porque Hobbes estructura la teoría de este modo, es decir, porque todos los hombres le dan el poder a uno solo. Bueno, primero que sepáis que Hobbes vivió toda la época de la guerra civil en Inglaterra y tenía muy claro que es mucho peor la anarquía, el desorden, porque lleva mucho más violencia que un orden, aunque pueda ser caprichoso ese orden, ¿no? Es mejor tener un dictador que sitúa el Estado en un orden y en una seguridad que estar en guerra civil. Nosotros lo vivimos aquí también en la guerra civil, ¿no? Y toda la represión que llegó después de Franco, pues estoy seguro que muchos de los españoles pensaban que era mejor eso que lo que habían tenido antes. Bueno, pues Hobbes vivió una época de este tipo y por eso él trató de fundamentar el poder absoluto de un solo gobernante, pero a partir de una teoría muy renovadora que era la del contrato social. Vamos a ver en qué consiste esta teoría. El estado de la naturaleza para Hobbes, en el que el hombre vive si todavía no ha creado la sociedad, sería un estado en el que el hombre tiene absoluta libertad. No hay nadie que le quite la libertad. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el hombre puede hacer todo lo que quiera. Pero claro, ¿eso a qué lleva? Pues a que trate de tomar todo aquello que desea. Y como el hombre tiene una naturaleza violenta y agresiva, es como dice Hobbes, un lobo para el hombre. Es una frase antigua de Plauto, pero que Hobbes renueva y la hace suya. Evidentemente el hombre va a llegar a una guerra de todos contra todos. ¿Por qué? Porque si yo tomo lo que quiero y el otro toma lo que quiere, llegaremos a una pelea entre los dos. Evidentemente el que se quedará con todo será el que tenga más fuerza. Pero hasta ese que tiene más fuerza, que se podría quedar con todo, dice Hobbes, hasta cuando duerme está vulnerable. O sea que el poder no se justifica solo por porque alguien tenga más poder que los demás, sea más fuerte que los demás. De alguna manera tiene que haber una cesión del resto de los individuos al poder de ese, ¿no? Porque si no, no se le protegería lo suficiente para que pudiera gobernar. Por eso él dice que el poder de ese al que cedemos nuestra capacidad de ser libres va a venir de un pacto. Ese pacto va a ser entre todos los ciudadanos, entre todos los individuos, perdón, para renunciar a todos los derechos y libertades que tengamos en favor de la seguridad que nos dará ese gobernante que nos proteja. O sea que el fin de este contrato es la paz. Evidentemente diréis, ¿y por qué vamos a hacer todas las libertades? Porque preferimos vivir, aunque sea peor, a no vivir. Preferimos tener una cierta paz y una cierta seguridad a estar en un estado de absoluta indefensión constante porque nos puede matar cualquiera. Y evidentemente esto justifica el sistema absolutista o el sistema dictatorial, que es lo que siempre se dice de las dictaduras, ¿no? Se dice, bueno, pues es que anda que no habremos oído aquello de que, pues con Franco esto no pasaba. Claro, con Franco esto no pasaba porque la gente estaba muerta de miedo, sobre todo los que no pensaban como él, los que no hacían aquello que él quería. Bueno, pues aquí pasa un poco igual. El hecho de que surja un orden tan absoluto viene porque se ha renunciado a todos los derechos. Esa renuncia a los derechos es irrevocable. Todos los hombres pierden todas sus libertades, pero claro, a cambio consiguen una protección de su vida y una paz social, que era lo que añoraban. El gobernante puede ser el más caprichoso, incluso hacer cosas absurdas,
pero mejor es ese absurdo de un gobernante caprichoso al desorden, la anarquía y la violencia de una guerra civil. Evidentemente aquí la moral no es nada importante, lo importante es las órdenes que dé el gobernante. Y la autoridad la tiene toda un solo hombre que no tiene que rendir cuentas a nadie. Y esos son un poco los límites que tiene esta teoría, que evidentemente no da ningún papel al ciudadano más que obedecer. Vamos a la segunda teoría, la de Locke, que como veis es también más o menos de la misma época, está consignada fundamentalmente en un libro que se llama Segundo ensayo sobre el gobierno civil. Y aquí sí que tenemos una de las bases de lo que es nuestra democracia actual. En todas las constituciones democráticas hay un apartado, en la propia Constitución española también lo hay, que recoge los derechos y libertades individuales, y pues eso se lo debemos a Locke. Locke influyó sobre todo en la Constitución americana y en la manera de organizarse de Inglaterra, o sea que podremos ver la influencia de Locke sobre todo en las democracias anglosajonas, ¿no? Que son de corte más liberal. Vamos a ver un poco cuál sería esta idea de Locke para fundamentar la democracia. Partimos también de un estado de naturaleza. Los hombres son libres, pero la libertad se entiende de tal manera que no es ilimitada. Locke dice que todos entendemos que tenemos que ser libres respetando la libertad del otro, porque si no respetamos la libertad del otro también perdemos la nuestra. Es decir, pasaríamos a un estado como el que hemos visto en Hobbes, un estado en el cual yo cojo lo que quiero cuando quiero, pero claro, el otro también me lo puede coger cuando quiere, y esto no es libertad, esto es un estado de guerra de todos contra todos. Así que el verdadero estado de libertad previo al estado político, el estado natural, es un estado de libertad en la que unos nos respetamos a los otros. Si unos nos respetamos a los otros, ¿cuáles son esos derechos y libertades que nadie le puede quitar a nadie porque suponen ese respeto de la libertad del otro? Estos son lo que llama Locke los derechos naturales e inviolables. Son fundamentalmente tres. El derecho a la vida y a la seguridad, nadie te puede dañar. El derecho a las libertades individuales, libertades que son el fundamento de la democracia. Voy a explicitarlas un poco más. Son, por ejemplo, la libertad de pensamiento. Todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, pero claro, también tiene derecho a expresarlo. Porque si no lo expresa, tampoco se puede reunir con aquellos que piensan como él. O sea que el derecho de reunión también estaría ahí. Y si se reúne para hablar con aquellos que piensan como él o para discutir las ideas con aquellos que no piensan como él, estamos hablando de un ámbito de debate, de discusión, estamos hablando de un ámbito democrático en el cual también se reconocerá que todos elijamos a aquellos que piensan como nosotros o que podamos discutir con aquellos que no piensan como nosotros, pero para eso hay que darles el derecho de pensamiento, de libertad de pensamiento, el derecho de libertad de expresión y el derecho de libertad de reunión y por supuesto de voto. Bueno, pues ahí estarían las libertades individuales que nadie nos puede quitar. Y por supuesto también un derecho vertebrador de la sociedad para Locke es el derecho a la propiedad privada. El derecho a la propiedad privada surge del trabajo. Yo trabajo y los frutos de mi trabajo recaen sobre mí, los tengo que disfrutar yo. Y que como veis luego ha dado lugar a todas las ideas del liberalismo económico. Bueno, todos los hombres por tanto son libres y todos los hombres son iguales porque tienen los mismos derechos. Y todos los hombres respetan al resto de hombres. Ahora bien, todos es un poco complicado, ¿no? Siempre habrá alguno que se salte esa ley natural de respetar los derechos del otro. Esos que los respetan, por ejemplo, si me roban una propiedad o si me hacen daño a mí o a alguien de mi familia, evidentemente yo tengo derecho a proteger mi vida, ¿no? Tengo derecho a proteger mi vida y a proteger mi integridad física. Por lo tanto, lo que yo haré será defenderme. Yo tengo derecho a la defensa, evidentemente. Pero claro, un derecho individual a la defensa, si los otros te agreden, va a llevar por decirlo así, a una recompensa justa o va a llevar más bien a la venganza. Locke lo tiene claro. Si no cedemos nuestro derecho a la defensa y lo ejecutamos nosotros, al final evidentemente llegaremos a una espiral de violencia que llegará a la guerra de todos contra todos, que era precisamente lo que no queríamos. Por eso hay que hacer un pacto en el que
por supuesto, respetando todas las leyes naturales que tienen los individuos, todas esas libertades, cedamos nuestra capacidad de defendernos y de ejercer justicia a un tercero, ¿no? Para que no se convierta esa justicia en venganza, se la daremos a un tercero. Ese tercero será el gobernante, el que podrá hacer las leyes y el que podrá ejecutar esas leyes. Por lo tanto, nosotros lo que cedemos es el derecho de impartir justicia por nosotros mismos. Y en ningún momento cedemos nuestras libertades ni nuestros derechos individuales. Pero el gobernante tendrá la función de impartir justicia, ¿no? Como ese tercero que no va a llevar a la venganza, y también tendrá la función de, evidentemente, proteger los derechos individuales de todos los que formen su pueblo, dando un especial interés al derecho a la protección del derecho de la propiedad, claro, evidentemente. Pero es tan importante la propiedad como el derecho a mantener las libertades individuales y el derecho a mantener la integridad física. ¿A qué estado da lugar esto? Bueno, esto da lugar a lo que se llama las democracias liberales. Ya digo, suelen ser las de corte anglosajón, mejor ejemplo lo tenemos en Estados Unidos, y ahí lo que prima es la libertad individual, ¿no? Si os dais cuenta, en esas democracias el individuo siempre sospecha del poder que acumula el gobernante. Por eso son países en los cuales todos los derechos que en otros países, como el resto de Europa, se dan al Estado, ¿no? Por ejemplo, tener armas, fijaos que en Estados Unidos también se le da a los individuos, precisamente porque el individuo no tiene que perder ese derecho de poder defenderse, ¿no? No aplica la justicia, pero sí puede defenderse. Por poner un ejemplo. Pero bueno, también están todos los problemas que tienen sobre si tener una sanidad pública más fuerte o más débil. En un estado de corte liberal, evidentemente, al ciudadano le cuesta pagar impuestos porque cree que ese dinero es mejor tenerlo él para gastarlo en lo que él crea y no se fía demasiado del gobernante. O sea que, por decirlo de algún modo, el Estado tiene la función de proteger los derechos y libertades del individuo y el individuo tiene la función de controlar que el Estado no abuse del poder. Esto da lugar a estados bastante equilibrados, donde, por ejemplo, la idea de división de poderes está muy presente. Surge Locke. Locke decía que tenía que haber dos poderes distintos, uno que hacía las leyes y otro que las ejecutaba. Bueno, de ahí luego Montesquieu sacará ese tercer poder, que será el judicial, Montesquieu dirá judicial, legislativo y ejecutivo, que ya explicaremos después, bueno, y que explicamos en el vídeo anterior, pero el origen de toda esa teoría de la división de poderes la tenemos aquí en Locke. Bueno, ¿qué límites tiene este poder, ¿no? Y esta legalidad? Pues evidentemente esto legitima a la democracia. El gobernante estará en el poder en tanto que cumpla las funciones que se han establecido en el pacto que le ha dado ese poder. Cuando deje de cumplirlas, se le sacará del poder. Incluso hay en Locke y en otros autores liberales el asunto de defenderse de ese poder a cualquier costa si el poder abusa de sus capacidades. Y se podría hacer cualquier tipo de resistencia a ese poder, tanto la desobediencia civil como la propia revolución. La revolución no es una idea socialista, es una idea liberal, ¿no? Sobre todo viéndola en el prisma histórico de esa época, revolucionarse frente a abusos de poder de un monarca que esté haciendo cosas contra el pueblo. Bueno, esta sería la teoría de Locke, que, como ya he dicho, da lugar al Estado liberal, y nosotros tenemos un apartado en el que hablamos del liberalismo. Pues ahí podéis un poco ver todas estas ideas que acabo de contar más desarrolladas, ¿no? El liberalismo defiende que el Estado tiene que ser representativo, que tenemos que votar a los representantes para que ellos defiendan nuestras ideas y que el Estado sobre todo tiene que ser protector de esos derechos y esas libertades y defender la órbita privada del individuo. No se tiene que meter en cuestiones de qué religión o qué ideología tengo yo y más bien tiene que protegerla.
Actualmente todos los estados tienen un fundamento, todos los estados democráticos tienen un fundamento liberal. Ya digo que la propia Constitución española, que es socialdemócrata, pues tiene un fundamento liberal, tiene uno de sus títulos dedicado a los derechos y libertades individuales. Y en la actualidad, pues todos, prácticamente todos, defendemos esta base del liberalismo político, aunque no todos defendemos la base del liberalismo económico. Vamos a ver las ideas que nos llevan al estado de la socialdemocracia actual, que serían las ideas de Rousseau. Rousseau escribe su libro más importante hablando de ideas políticas, que es El contrato social, un siglo después, prácticamente, de cuando Locke escribió su libro de El ensayo sobre el gobierno civil. Este está escrito en 1662 y, sin embargo, el libro de Rousseau está escrito en 1762. Por lo tanto, él ya ha podido ver cómo las ideas de Locke, liberales, llevaban a una desigualación del pueblo. Y su contrato social va a ser un poco para revertir esta desigualdad que genera el liberalismo aplicado en estado puro. ¿Qué dice Rousseau? Pues Rousseau lo que dice es que partimos de un estado de la naturaleza en el que todos somos buenos. Todos los hombres, por naturaleza, son buenos y la sociedad les corrompe. Esa es la frase famosa de Rousseau. Bueno, ¿cómo sería ese estado natural? Pues el hombre sería libre y tendría un sentimiento natural que sería el amor de sí. El amor de sí es un instinto de conservación, pero que lleva implícita la piedad por los otros. Yo soy consciente de que tengo que conservar mi vida y mi seguridad personal, pero a la vez soy consciente de que los demás también, y por lo tanto trato de cuidarles, trato de tenerles en cuenta siempre. Por lo tanto, él piensa que estas primeras no sociedades, porque todavía no se había creado el Estado político, estas primeras agrupaciones de hombres serían armónicas, todos compartirían todos, vivirían prácticamente apegados a la naturaleza, porque no necesitarían trabajar, la naturaleza les daría todo, y sería un estado, como se dice, del buen salvaje feliz, ¿no? Esa idealización de la vida apegada a la naturaleza que vimos también en Platón y que Rousseau retoma de allí, y también un poco de lo que se cuenta de los distintos lugares donde todavía la civilización no ha llegado. En el estado de la naturaleza, como veis, todo es bueno. Pero ¿qué pasó? Lo que pasó es que surgió la propiedad privada. Surgió la propiedad privada, un día un individuo llegó y dijo, esto es mío, y todos los demás empezaron a decir, esto es mío. Ahí empezó una lucha de todos los hombres con todos los hombres. No sé si os dais cuenta, pero está refiriéndose en un modo metafórico al contrato social de Locke. Es decir, al fundamentar la sociedad en la propiedad privada, pues evidentemente los que puedan acumular más van a tener más libertad, los que puedan acumular menos van a tener menos libertad. Por lo tanto, lo que nos está diciendo Rousseau es que para que pueda haber libertad real entre todos los individuos de una comunidad, también tiene que haber igualdad. Y por eso él reformula el contrato y hace un nuevo contrato que se base en la igualdad. Cuidado, la igualdad nunca desligada de la libertad. La igualdad para preservar la libertad de todos los hombres. Ese contrato va a estar basado en un concepto que se llama voluntad general. La voluntad general es allí donde nosotros dejamos reposar nuestra libertad individual, nuestras voluntades individuales, para hacer un proyecto común. Ese proyecto común se recoge en los parlamentos, en las asambleas, y es lo que da lugar al Estado. Por lo tanto, el contrato social de Rousseau viene a decirnos que la voluntad general refleja al pueblo, y ese reflejo del pueblo son las leyes que hace el Parlamento y por lo tanto son las leyes del Estado. Esto tiene bastantes consecuencias. Tenemos que decidir por el Estado y no por nosotros mismos. Es decir, tenemos que pensar en el bien común, en lo que vale, en lo que es bueno para todos y no en nuestros intereses particulares. Eso es la voluntad general. Y por otro lado, tenemos que confiar en que el Estado nos va a ayudar. Este Estado de corte socialdemócrata, esta democracia social, es una democracia, por decirlo así, más paternalista que la liberal.
En la democracia liberal el Estado hace el papel de policía, ¿no? Un policía que va por un mercado y ve si alguien se ha saltado la ley porque alguien ha robado algo. En el caso de la democracia social de Rousseau, el Estado propicia la realización y por lo tanto la felicidad de los hombres, porque trata de igualarles materialmente para que, o por lo menos en derechos y oportunidades, para que todos puedan llegar a conseguir su máxima realización. Por eso el Estado democrático social o socialdemócrata ha derivado en un estado del bienestar, un estado en el que se propician los medios básicos para la supervivencia y para la felicidad, la sanidad pública, la educación pública, todo esto al final son garantías de que todos los individuos van a poder llegar a viejos, en el caso de la sanidad pública, igual sean ricos o pobres, y que todos los individuos van a poder cambiar de clase si su mérito se lo permite, ¿no? En el caso de la educación pública, pero no digamos ya de los sistemas de pensiones o de la seguridad social. Bueno, volviendo un poco al propio Rousseau, si os dais cuenta, eh, hasta ahora todo lo que he dicho era bueno. Tiene ciertas cosas malas la teoría de Rousseau, por ejemplo, él nunca defendió la división de poderes, aunque en las democracias actuales en todas se da, pero ya digo que es una mezcla de las ideas de Rousseau y las ideas de Locke, porque Rousseau pensaba que la división de poderes limitaba la voluntad general y nada podía limitar la voluntad general porque era la voluntad del pueblo. Mm, bueno, si nos vamos a la teoría derivada de todos los pensamientos de Rousseau, llegaremos al socialismo. Eh, el socialismo, digamos que sería pues esa manera de pensar que tomó las ideas de Rousseau, que la democracia se basaba en la realización de la voluntad general, pero que para ello hacía falta la igualdad y que no hay libertad si no hay igualdad. Bueno, pues para eso necesitamos un Estado fuerte, intervencionista, que redistribuya la riqueza, ¿no? Estas son las ideas del actual socialismo. Frente al Estado, por decirlo así, más reducido de los liberales, para que el individuo tenga más poder, pues el socialismo habla de un Estado fuerte para que el poder sea redistribuido entre todos los ciudadanos. El poder suele ser el poder económico, el poder de derechos y oportunidades, las libertades individuales. Aquí el máximo exponente del socialismo y que bebe mucho de las ideas de Rousseau, si Rousseau vive pues, en el siglo XVIII, Marx vive desarrolla su obra a partir de la mitad del siglo XIX, ¿no? Su obra El Manifiesto Comunista es de 1848 y El Capital es posterior, ¿no? Bueno, pues evidentemente, ¿qué dice Marx? Vamos a decir claramente 4 o 5 ideas básicas de Marx. Lo que dice es que la Revolución Francesa tenía unos valores que eran muy defendibles por todo el pueblo, lo que pasa que al final esos valores de libertad, igualdad y fraternidad se los apropió la propia burguesía y dejó fuera de ellos a la clase trabajadora o como él llama al proletariado. A partir de ahí, Marx hace un análisis económico de las sociedades. Dice que en toda sociedad siempre hay dos clases, una clase que es la que tiene los medios de producción, que es la clase dominante y que es la que se lleva los beneficios de esos medios de producción, y una clase que es la que trabaja en esos medios de producción pero que no se lleva los beneficios, que es la clase dominada, que en el caso de nuestra sociedad es el proletariado. Claro, evidentemente eso lleva a que en todas estas sociedades el poder político siempre está al servicio de los poderosos, que son los que dominan esa sociedad, que son la clase dominante, ¿no? Esa que tiene los medios de producción. Por lo tanto, él propugna un desarrollo de la sociedad de tal manera que esa desigualdad se elimine. ¿Cómo se puede eliminar? Pues en el capital lo que nos viene a decir es que el propio desarrollo del capitalismo va a llevar a la revolución y a la sociedad comunista. Pero si no, entre medias podemos tratar de agruparnos en las asociaciones obreras para conseguir mejoras en el trabajo hasta que llegue la revolución. La revolución lo que supondrá será una colectivización de los medios de producción, de las fábricas, y eso dará lugar a una sociedad en la que ya no habrá una lucha de clase dominante, clase dominada, porque será el proletariado el que estará gobernando, es decir, el propio pueblo. Será una sociedad sin clases. En esa sociedad comunista, la ley básica y más importante será una que ya elaboró San Simón hace un tiempo, que fue la de
dé cada cual según su capacidad, dará cada cual según su necesidad. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que todos los hombres tendrán cubiertas sus necesidades básicas para vivir y para existir y podrán dedicarse a realizarse a través del trabajo, trabajo que también sabremos que va a estar enfocado al resto de la sociedad. Bueno, como sabéis, las ideas de Marx fueron muy discutidas en la primera internacional por los anarquistas, en la segunda internacional por lo que luego serían los partidos socialdemócratas, que por ejemplo en España tenemos uno de los primeros partidos socialdemócratas del mundo, ¿no? Junto al alemán y el inglés, pues el Partido Socialista surgió 2 o 3 añitos después, en el siglo XIX. Bueno, estos partidos que defendieron las ideas marxistas sí que se desligaron de algún aspecto del marxismo, sobre todo del tema de la revolución. Los grandes desarrolladores de las ideas, a ver dónde lo tengo, de las ideas socialdemócratas, los tenemos aquí en un enlace de la Wikipedia, a ver si me ha vuelto a ir. Bueno, pues serían, tal vez por quedarnos con un nombre, sería Bernstein. Este señor que tenemos aquí, bueno, es el primero que dijo, después de hacer un análisis del libro del Capital de Marx, fue el primero que dijo que había que pasar de esperar la revolución a dedicarse a reformar la sociedad poco a poco, y que las teorías marxistas que predecían que la revolución era inevitable no iban a llegar porque había surgido una clase media y porque las teorías económicas de Marx en principio no estaban tan acertadas como se pensaba. Bueno, habiendo visto cómo surgen todas estas teorías, y fijaos que cada teoría, la teoría de Locke da lugar al Estado democrático liberal, pero también da lugar a todas las ideas que nosotros decimos de derecha liberal. La teoría de Rousseau da lugar al Estado socialdemócrata, pero también a todas las teorías socialistas que nosotros tenemos en la actualidad. Yo creo que da lugar todo este tema a una buena comprensión del panorama en el que nos encontramos, aunque es verdad que en la actualidad los límites de la derecha y la izquierda están muy difusos, son muy difusos. Solo deciros una cosa, si leyéramos la Constitución española ahora, os invito a que le echéis un vistazo, por lo menos a los 2 primeros títulos, veríamos que tiene influencia de Rousseau, es una constitución socialdemócrata, se habla mucho de voluntad popular, que en el fondo es voluntad general, pero también tiene mucha influencia de Locke, sobre todo en lo que se llaman los derechos y las libertades individuales. Estamos en un sistema mixto, ni es socialista nuestro sistema, ni es totalmente liberal. Es un sistema de economía mixta en el que el Estado interviene en el mercado, pero se le deja al mercado la máxima libertad posible. Y por lo tanto, estamos también en un Estado socialdemócrata, en el que hemos apostado por las ideas de Rousseau, en el sentido de que el Estado no solo tiene la capacidad de hacer que se cumpla la ley para defender nuestros derechos y libertades individuales y nuestra propiedad privada, sino que también tiene la capacidad de intervenir en el momento que sea preciso y de la manera que sea precisa para redistribuir la riqueza. Con esto os invito a que veáis el siguiente vídeo, porque los temas que nos quedan son bastante interesantes. Vamos a ver en el siguiente vídeo, a ver si me deja después de guardar la imagen, vamos a ver, fijaos, vuelvo al índice para que no nos perdamos, vamos a ver qué diferencias hay entre un Estado de Derecho y un Estado totalitario, y luego vamos a ver los tipos de democracia que hay. Dejando para un último vídeo el desarrollo de las ideas políticas de un modo histórico. Os invito a que sigáis y ánimo con el estudio.